Bueno, la idea es hablar un poquito sobre este tema que es un poquito, digamos, algo que no leemos cotidianamente, pero que nosotros que somos del área de la salud deberíamos tener muy presente en nuestro día a día. Básicamente vamos a pasar rápido por estos tópicos: definición, factores, introducción, modelos, resultados y épocas de transición en la edad pediátrica y la adolescencia. Entonces, ¿cómo se define calidad de vida? Digamos que ahí empieza uno con un problema muy grande, porque depende de donde uno lea qué es calidad de vida, la definición llegará a nosotros. Calidad de vida para muchos de ustedes podrá ser tener una buena casa y un carrito, para otros podrá ser tener los hijos estudiando, para otros podrá ser tener salud, y todo eso realmente es calidad de vida. Pero ¿cómo lo mide uno a la hora de hacer un estudio de calidad de vida en los pacientes? Se vuelve un poquito complejo. Entonces, la calidad de vida, si uno la mira desde el punto de vista económico, se mira como un conjunto de factores que le dan bienestar a una persona, desde lo emocional y lo material. O sea que es una cosa bastante subjetiva que depende del ser como tal. Y también podría definirse como una serie de condiciones de las que un individuo goza para satisfacer sus necesidades básicas. Esto de modo que no solo sea capaz de sobrevivir a una sociedad de forma adecuada, sino que sobreviva de la mejor manera. Habla de muchos tópicos económicos, básicamente porque es una definición de economía, pero miremos que deja por fuera muchas cosas. No siempre tener la mejor casa implica tener la mejor salud, y en este tópico no se toca la salud. Si vamos a ver la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida ya es una percepción, ya es algo que yo siento posiblemente sobre una situación de vida en relación a un contexto. Ahí depende mucho la religión, la cultura, el sitio donde viva, las normas inculcadas en la familia. No será lo mismo el aborto para X que para Y, de acuerdo a la cultura. Para este puede ser una condena, para este puede ser un acto normal. Y todo eso dependerá de la forma en que yo me haya criado, mis objetivos, aspiraciones y preocupaciones. En cambio, si yo me voy a la definición de la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas ya empiezan a meter un factor, no solamente económico, sino que empiezan a meter un factor en calidad de vida como tal, desde lo humano, desde lo de persona, y establece la calidad de vida en base al índice de desarrollo humano. O sea, tiene mejor calidad de vida aquella persona que pudo ir al colegio que aquella persona que tiene lo mismo pero que no fue al colegio. Entonces esto empieza a generar unos factores y unos indicadores importantes para medir la calidad de vida. Entonces los cálculos se basaban en la esperanza de vida. Si nos acordamos, los cavernícolas vivían 28 a 30 años, vivían bien, cavernícolas igual. Y poco a poco hemos ido aumentando nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida al nacer, al 75, 80 más o menos. Eso habla de que la calidad de vida viene mejorando, medida en cuanto a cantidad humana, en cuanto a desarrollo humano, de tecnología y de algo que nos hace estar bien por más tiempo en esta tierra, digámoslo así. Pero hay unos aspectos muy importantes que la definición de la ONU no toca, y es el acceso a la vivienda y el acceso a la alimentación, que son factores importantes. Entonces, viene a ser como un conjunto de factores físicos, psíquicos y sociales, donde la calidad de vida tiene que conjugarse como en las tres esferas para uno decir que una persona tiene buena calidad de vida, y lo que es para mí no es para otro. O sea, ahí está como la percepción, digamos, subjetiva de lo que es la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, y en los pacientes pediátricos es muy importante este tópico subjetivo, porque la seguridad percibida está dada por un entorno que es pequeño, papá, mamá, hermanos generalmente, y si ese entorno está perdido, porque no lo hay, generalmente la calidad de vida no es bien percibida desde ese punto de vista por los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores principales de calidad de vida? Lo físico, digamos que ahí está la salud y toda la parte como integral de persona. Lo material, en lo referente a ingreso, básicamente posesiones y bienes que nos permitan llegar a una mejor calidad de vida. Bienestar emocional, todo lo que sean interacciones con las demás personas. Todo lo social, que se relaciona con el desarrollo de la alta autoestima, y pongo alta porque pues es simplemente querernos como seres humanos en el mundo, y estabilidad mental. Y desarrollo personal, que significa que la persona sienta que está cumpliendo sus aspiraciones y se sienta realizada haciendo todo esto. Digamos que empiezan a ver todos estos factores en economía para hablar de calidad de vida, porque cuando todo esto se cumple, la persona es más feliz, y al ser más feliz, el desarrollo económico es mejor de la sociedad donde esa persona se desarrolla. Entonces, todos esos factores se conjugan para finalmente lograr sacar una sociedad adelante.
hace mejor el trabajo la persona que está contenta que la persona que hace lo mismo y no está contenta. Y ellos empezaron a darse cuenta que en economía eso también funciona a la hora de medir calidad de vida. Si nos metemos ya como en la parte de cardiología pediátrica o la cardiología que nosotros manejamos día a día, recordemos que la anomalía congénita más común es la cardiovascular, por encima de las neurológicas, renales, hepáticas y demás. Más o menos 1 de cada 100 niños nace con una enfermedad del corazoncito, que tenemos que intervenir más o menos al 30-35% de ellos, o sea, gran parte de ellos no requieren cirugía, o al menos de forma inmediata, pero gran parte van a terminar con nosotros. ¿Y qué ha cambiado la sobrevida de ellos? Los avances tecnológicos en cuanto a la medicina. Ya la sobrevida cada vez es mayor, digamos que a nivel mundial cercana al 90%. Obviamente no es comparable centro a centro, pero es una calidad de vida que es bastante buena. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿Cambió el modo de seguir a nuestros pacientes? Es posible. Se han creado programas, se han creado grupos de apoyo y cambio en la educación al personal de salud. Nos hemos dado cuenta que no somos esa medicina paternalista donde decimos nosotros todo el tiempo y mandamos, sino que hay un paciente que también tiene lecturas, que también tiene vida, que también tiene un montón de factores que nos pueden aportar en su propio cuidado. Los instrumentos de evaluar la calidad de vida en la infancia tienen muy poca congruencia. O sea, uno se imaginaría que el paciente trasplantado que pasó con nosotros 5 meses, que no salía a la calle porque tenía que usar mascarilla, porque se podía infectar, lo que sea, tiene peor calidad de vida que el niño de la CIB, y uno se da cuenta que no. Muchas veces no hay coherencia entre la significancia del impacto clínico sobre ese paciente en relación a cómo se desarrolló su calidad de vida futura. Entonces empiezan a haber un montón de factores que podemos empezar a medir. En la vida pediátrica pues siempre hay diferentes conceptos sobre el desarrollo normal del niño, la importancia de todo lo que es el contexto familiar y el contexto social en el que el paciente se desarrolla. Entonces la calidad de vida se basa como en estos 3 puntos básicos en cuanto a la pediatría y a la cardiología, que es en el comportamiento, tanto del niño como de su entorno, la cognición, la capacidad de los pacientes y de su entorno de colaborarnos, y la parte emotiva. Qué tan fuerte es mi niño para afrontarlo, y esta palabra resiliencia se escuchó muchísimo en la pandemia, y la palabra coherencia, y es que esa es la que no hemos logrado como definir en algunos casos de calidad de vida. Entonces, ¿por qué se piensa que los niños tengan pobre calidad de vida después de que les operamos el corazón? Porque tienen más trastornos de comportamiento, y eso lo sabemos. O sea, los niños que están sometidos a ciertos eventos anestésicos, ciertos periodos de hipoxia, ciertas estancias hospitalarias, son más inquietos, suman distinto y todo este montón de cosas. Pueden tener un retardo cognitivo. El rendimiento escolar puede estar por debajo del promedio para la edad, y las interacciones sociales cambian porque los encerramos tal vez mucho tiempo con nosotros, o porque tal vez les prohibimos hacer cosas normales del día a día de los niños. Y todo eso dependerá, entonces, ¿de qué? Del aspecto a tener en cuenta, emocional. Algunos estudios muestran que el coeficiente intelectual, el coeficiente de calidad de vida específicamente para pacientes cardiópatas, y el impacto será, como les decía ahorita, según la severidad de la cardiopatía, y la percepción de la calidad de vida puede ser diferente. Y ahí hay un poquito de incongruencia que ahorita más o menos les voy a mostrar. Y también hay un factor muy importante, es que cuando empezaron a hacer los estudios a gran escala, que hicieron muchos estudios de calidad de vida, dependiendo de quién llenase el formulario era la calidad de vida. Definitivamente los hombres son una cosa muy linda. Todos los formularios que llenaban los papás, o sea, el papá hombre, eran mucho mejor medidos que los que llenaba la mamá, y mucho mejor medidos que los que llenaba el niño. Entonces yo decía, ¿por qué será que el papá no convive con el niño y lo llena de forma falsa? ¿O será que el papá es más tranquilo y lo llena más objetivo? Empiezan a haber factores que obviamente no están ahí como discriminados en el artículo, pero que sí se pregunta uno, porque no es cierto. Yo creo que sí es cierto que tenemos mamás muy buenas, también es cierto que tenemos papás muy buenos y muy presentes en la crianza de nuestros muchachos. Entonces empezaban a haber ciertos factores de acuerdo como al sexo, la forma de pensar, cómo se desarrollaba la vida, y eso afectaba la forma de llenar el formulario y por ende afectaba la respuesta final. Entonces empezaron a haber varios modelos para mí la calidad de vida. El modelo según el desempeño físico, o sea, mejor calidad de vida, el que mejor se mueva. Desempeño social, el que más amigos tenga y mejor le vaya en el colegio. Desempeño emocional, el que mejor tolere la frustración. O desempeño escolar, el que logre estándares iguales a sus vecinos. Si uno los mira, pues hasta para cualquier persona podrían ser difíciles de medir. Entonces aparecen los modelos cardíacos. Listo, basémonos solamente en lo que le hicimos a los niños. Dependía de síntomas, qué tan adherente era al tratamiento el paciente o su núcleo familiar, la apariencia física que el paciente tenía percibida, básicamente pues por las cicatrices y por todos los impactos que queden después, siendo que las cardiopatías son las que de pronto menos impacto físico tienen.
tratamiento para la ansiedad, si lo necesitaba sí o no, estado cognitivo del paciente, si tenía secuelas para su aprendizaje y herramientas de comunicación. Entonces las categorías cardiovasculares dividieron en estos 6 grupos. Digamos que un poquito a libre albedrío, pero tienen una lógica muy buena. 1. Ortopatías. Todas las lesiones del arco izquierdo, llámese coartación, aorta bivalva, coartación con CIB, las metían en ese grupo. Si quienes trabajamos cardiología de congénitos sabemos que ese grupo es tan grande que puede ser desde nada como una aorta bivalva hasta mucho como un hipoplásico, pero sin embargo eran parte del mismo grupo. El segundo grupo era tetralogía de Fallot, básicamente porque es la cardiopatía sinusante más común que se tiene. El tercero, el corazón univentricular, y ahí incluían básicamente los niños que llegaban al estadio Fontan, o sea, no se hablaba mucho de los Glenes y los univentriculares, estadio 1 obviamente, pues difícil. Cuarto, los pacientes que tenían conductos del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Quinto, la transpo. Y sexto, otro grupo de pacientes. Entonces, así dividían desde el punto de vista cardiovascular los pacientes para medir su calidad de vida. Y medían los acuerdos padre-hijo. Entonces, el papá reportaba más, reportaba menos o reportaba lo mismo. Y de acuerdo a eso estaban haciendo pues como los estándares. ¿Qué sí tenían? Que los pacientes que eran univentriculares, en general, cuando los comparaban con los biventriculares, tenían más síntomas cardiovasculares, su percepción física era peor, y ahí sí era la del niño como tal, y el rendimiento físico pues no era tan bueno. Digamos que eso parece sonar bastante lógico. Entonces este grupo de personas que es italiano hizo este estudio y ellos mostraban en cuanto a síntomas cardiovasculares y en cuanto a percepción de apariencia física, el paciente era el que reportaba como esas dos puntos como más críticos e importantes. Lo demás realmente no tenía mayores diferencias con respecto a sus congéneres, a sus demás niños, o sea, las herramientas comunicativas, cognición, y esto no tenía mayor problema. Había una parte que era la funcionalidad física, que era la que ellos también reportaban como un poquito más afectada, sin embargo no era tan estadísticamente significativa, se lo tomamos con los grupos controles, pero era de pronto la más llamativa, las demás se desarrollaban de forma igual al grupo. Y si cogíamos a las mamás y mirábamos el interrogatorio de las mamás, finalmente los univentriculares eran los que tenían de pronto un poquito mayor muestra de síntomas cardiovasculares y de percepción de la apariencia física. Recordemos que los pacientes univentriculares en general, cuando llegan a su tercer estadio, que es el Fontan, pongámosle los 10 años de vida por decir algo, ahí ya más o menos llevan 3 cirugías y yéndole bien más o menos 3 cateterismos. Y entonces eso afectaba pues la calidad de vida. A diferencia de una CIB, por decir algo, donde en teoría debe tener una sola cirugía y debe ir bien en la vida. En el grupo de las mamás también entonces aparecía como la más importante de todas, el funcionamiento físico de los pacientes. Entonces, ¿qué concluían ellos en este grupo? La mayoría de los pacientes, 75% y sus madres, entre 60 y 80, o sus padres, un poquitico más, como les decía, reportaban altos niveles de calidad de vida. ¿Eso puede ser reflejo de un avance médico? Sí, definitivamente la calidad de vida en ciertos países tiene que ser mejor que en otros. Y el apoyo multidisciplinario, porque aquí empiezan a ver todas las herramientas de psicología, trabajo social que soportaban a estos pacientes para hacer terapias adaptativas tempranas a la sociedad como tal. Había un sentido de coherencia y las estrategias de afrontamiento que cada institución empezaba a tomar para apoyar a estos pacientes. Entonces uno le da sentido de coherencia, y esa es una frase, yo creo que hasta para leerla un poquito de brega, yo se las voy a leer, pero bueno. Expresión de la visión del mundo del individuo, orientación global basada en sentimiento dinámico y duradero de la confianza en sí mismo y su entorno. ¿En qué se traduce? En que la persona se sienta bien consigo misma y al sentirse bien consigo misma sea capaz de expresar ante el mundo y a desarrollarse como ser humano integral en ese ambiente. Entonces eso es lo que me llaman ellos como sentido de coherencia. Había algo que hablaban de comprensibilidad, y era que todo lo interno y externo fueran coherentes y recibidos desde la infancia. La parte de gestión, que era la percepción de todos los recursos disponibles, o sea, factores estresantes familiares, y hacían estudios, por ejemplo, de pobreza. No es lo mismo el cardiópata pobre que el cardiópata rico. Al cardiópata pobre le tienen que dar la medicación, al cardiópata rico la puede comprar en la esquina, y eso lo medían como un factor estresante familiar. Y el sentido, que era la capacidad del individuo para crear que su vida tiene sentido, encontrar motivación y salir adelante con ella, que es lo que yo pienso que tenemos que nosotros como grupo médicos enfocarnos muchísimo, y es que estos pacientes se desarrollen como seres humanos normales, como iguales todos, o sea, no son especiales, no son burbujitas de cristal, porque si no, realmente no lograríamos las metas de desarrollo humano que queremos. Entonces, de esta forma teníamos que aprender a seleccionar estrategias de afrontamiento correctas para que los resultados en niveles de calidad de vida y los dominios psicológicos fueran adecuados para nuestros pacientes.
pero aparece que crecen y se van para el colegio. Entonces ya no solamente la mamá y el papá, sino que ya aparece un montón de grupo de personas donde hay nuevos retos, aparece actividad física, porque en el colegio hay que hacer actividad física, si la mamá no lo dejaba, pues en el colegio toca. Hay que socializar con gente que no te conoce, autonomía, porque hay que empezar a hacer cosas solo, autoconfianza, retos de cambio y retos a enfrentar también para los padres. Durante la transición a la etapa escolar, entonces, los niños tienen que adquirir habilidades que promuevan el reconocimiento y la regulación emocional, que tengan empatía con los demás, o sea, que no se crean diferentes a los demás, eso parte de una percepción personal, que sean resolutivos con sus dificultades y problemas, que tengan interacciones sociales positivas y que poco a poco vayan generando una mayor independencia hasta el momento en que sean totalmente independientes, básicamente con su medicación y su cuidado primario. Y para nosotros como médicos, no poder olvidar en esta parte, o como personal de salud, no olvidar que en esos pacientes tenemos que hacer apoyo nutricional, inmunización, prevención de enfermedades y profilaxis de endocarditis, para que los aspectos vitales de la supervivencia a largo plazo sean cada vez mejores. Entonces, si miramos la calidad de vida, realmente es como un término muy enredado que uno termina metiéndose como en muchos aspectos. Entonces, cuando pasamos a la etapa escolar, decíamos, bueno, pero estos niños, ¿por qué no aprenden igual? ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que los impactos en el aprendizaje cada vez, digamos, que han sido un punto de estudio para todos los equipos, porque hay cosas que podemos manipular de cierta forma, otras no, pero hay algunas que podemos manipular. Entonces, habían varios pilares fundamentales que hablaban. Era, primero, la formación del cerebro en el vientre. Pareciera no ser la misma de acuerdo a la cardiopatía que tengan. Los pacientes cardiópatas, principalmente los univentriculares, tienen surcos en la corteza cerebral más reducidos, más pequeñitos, sus surcos cerebrales temporales son diferentes, eso afecta la memoria y las funciones ejecutivas del paciente a largo plazo. Y pareciera que la maduración neuronal también se genera de una forma más atrasada y muchos de ellos son prematuros, digamos que afecta aún más todas esas herramientas. Segundo, la edad gestacional. Entonces, no solamente son prematuros, sino que nacen pequeñitos para su edad gestacional, o sea, tienen bajo peso al nacer, son pretérmino, pueden tener insuficiencia placentaria, hipoxia crónica, y todo lo que afecte a la mamá, pues obviamente afectará al bebé como un factor sumatorio negativo. La atención prenatal, entonces detección precoz y atención oportuna. Digamos que estamos en un país como Colombia, que es un país donde yo creo que se promueven campañas de bienestar a las embarazadas y todo esto, y aún así vemos bastantes falencias en la parte del cuidado prenatal. Recordemos que de los niños en total, más o menos 17% pueden tener anormalidades cerebrales antes de nacer, no hablando de las que hablaba aquí de la corteza cerebral, sino anormalidades per se de su cerebro. 32% en la etapa postnatal o antes de la cirugía se pueden detectar, o sea que hay unas que son evolutivas de la etapa fetal a la etapa de nacimiento, y pareciera que la mayor afectación está en las áreas del lenguaje y las áreas motoras. Curiosamente, las áreas del lenguaje están menos afectadas en las niñas que en los niños. Eso explica muchas cosas, o sea, la capacidad del habla está mejor desarrollada en la mujer. Otros factores en la cirugía, el tiempo de bomba y el tiempo de pinza aórtico, ya eso va como más relacionado, digamos, que al evento quirúrgico como tal. Entonces había más tiempo de bomba, por ende había más retraso en el neurodesarrollo. Y los factores de mayor riesgo para esto eran todos estos que les pongo acá: el ser de raza blanca, el tener otras anormalidades, el ser hombre, que la mamá no esté escolarizada, haber hecho un momento de paro. No tuvieron ninguna relación el tiempo de enfriamiento, las estrategias de manejo de gases, la temperatura faríngea que se utilizaba y los grados de hemodilución. En este momento, en este estudio que se publicó en el acta de pediatría, no se encontró ninguna relación de eso. Pero eso está muy ligado a cada centro, ¿cierto? Y el seguimiento clínico, también se veía que las comorbilidades eran acumulativas y sinérgicas, o sea, el niño que venía como medio enfermito en la etapa prenatal porque había convulsionado, tendía a hacer mayores convulsiones después de la segunda bomba, versus de la tercera bomba, hacía hemiparesias y eran como procesos evolutivos neurológicos. Habían deficiencias cognitivas, problemas de lenguaje, percepción visual, funciones ejecutivas deficientes, eran niños más impulsivos e hiperactivos en general, tenían trastornos de habilidades finas y gruesas también y tenían un desajuste psicosocial. Y cuando nos metíamos a la parte de anestesia, entonces con anestesia pues obviamente los tópicos son un poquito más complejos porque se necesitan obviamente, pero es una filigrana que era importante para el neurodesarrollo y dependía de la edad del niño, de la dosis administrada al anestésico y el anestésico per se utilizado, tiempo en el que el paciente pasaba en el efecto anestésico, eso está
pues obviamente relacionado al tiempo de bomba o el tiempo de circulación extracorpórea, o sea, no es un factor único. Las exposiciones repetidas y prolongadas, pues no es lo mismo el niño que les decía que operamos de una CIB, que es un evento anestésico de 40 minutos, a un niño que operamos de, no sé, un Fontan, que puede demorarse 4 o 5 horas en bomba y que puede salir en ECMO, pues no era lo mismo. Y la combinación de diferentes medicamentos también tenía afectaciones en el neurodesarrollo. Y obviamente a todo esto se sumaba el contexto socioeconómico, entonces el ser marginado social, la pobreza, la desintegración social, el capital social escaso, el estrés comunitario, la criminalidad y todos los factores que eran medibles en efecto deleterio sobre el impacto en el aprendizaje. Entonces empiezan a haber varios estudios en la población pediátrica para uno decir cuándo hay buenos niveles de vida. Entonces aparece este estudio que es francés, donde coge a los niños entre los 5 y los 7 años. ¿Por qué esa edad? Porque la edad donde los niños podían llenarlas ellos mismos, pues como sin un tercero colaborándoles, y las puntuaciones medias de los pacientes realmente eran muy parecidas a las que mostraban calidad de vida, 73, 76, 79 respectivamente, si era niño, mamá o papá. Y la calidad de vida era predicha por la gravedad de la enfermedad y por los procedimientos cardíacos invasivos repetitivos. Parecía que en este estudio no importaba como tal la enfermedad, importaba cuántas veces y cuántos días de mi vida yo gastaba en un centro hospitalario, y eso afectaba mi calidad de vida. ¿Qué efectos directos teníamos de la gravedad de la enfermedad sobre los síntomas y el apoyo social? O sea, los efectos directos de la gravedad se basaban en síntomas que presentaba el paciente y el apoyo social que tuviera. No se encontraban efectos indirectos realmente, solamente como estos dos efectos directos, pero se encontraba que uno podía manipular estas intervenciones con terapias psicoafectivas. O sea, dependía mucho de cómo la familia afrontara la enfermedad, el hijo también la iba a afrontar. Y empiezan a aparecer miles de estudios de pacientes, de cómo les vamos a medir la calidad de vida en los pacientes pediátricos. ¿Qué problemas veía uno cuando comparaba esto, sin uno ser pues el mayor estadista ni nada de esto? Y es que a veces los grupos que se escogían para comparar pues no son iguales a los grupos madre. No es lo mismo comparar yo un Fontan con una aorta bivalva. Y a veces habían grupos que hacían esa comparación como que simplemente por ser cardiópata se tuviera que afectar la calidad de vida. Entonces uno piensa que de pronto hay un sesgo ahí de selección de la cardiopatía y el paciente, pero sin embargo se llevan a cabo pues como todas estas estrategias. Este grupo de Indonesia cogió a estos 20 pacientes posoperados, los comparó con 20 niños sanos. Digamos que fue un estudio pequeño, pero fue un estudio que fue muy significativo porque ellos veían, más o menos esta edad en los que ellos cogían a sus pacientes, entre los 2 y los 12 años no hubo diferencias en los parámetros, ni físicos, ni sociales, ni emocionales, ni escolares. El 35% de los pacientes tenían algún problema de apariencia física, el 80% tenían riesgo de ser ansiosos, 40% de problemas cognitivos y 80% de problemas de comunicación relacionados con los pacientes sanos. O sea, definitivamente es algo en lo que tenemos que trabajar. Y empiezan a aparecer miles de estudios. Italia, Indonesia, Francia, España. Muchos de los países realmente más europeos que americanos estudiaron como sobre el impacto de esta calidad de vida en la población y empezaron a sacar como sus normas institucionales para mejorar esto en los pacientes. Aparecen luego la calidad de vida de las familias. O sea, si yo tengo un hijo cardiópata, mi calidad de vida es igual a mi vecina que tiene 3 hijos sanos. Y empezaron a generarse como esas preguntas y definitivamente decían que sí, pues que sí se afectaba toda la calidad de vida del núcleo familiar y esto influenciaba toda la calidad de vida a largo plazo del paciente. ¿Qué afectaba principalmente? Los factores quirúrgicos, lo que les hablaba ahí, como el tiempo de la cirugía como tal. Las admisiones en cuidado intensivo eran un factor muy sensible, el tiempo de cuidado intensivo era un factor que medía grandemente la calidad de vida de la familia, todas las variables demográficas y el uso de atención médica. Más o menos esos 4 factores afectaban, daban explicación al 25% de las variaciones en la calidad de vida. Curiosamente, la complejidad de la cardiopatía como tal y la cirugía, aunque eran decisivas, no parecían afectar de una forma tan similar el resultado en la calidad de vida. O sea, era más una cosa como de percepción de las familias en cuanto al ingreso hospitalario. La calidad de vida de los niños cardiópatas después de la cirugía no solamente está influenciada por variables clínicas y físicas de los que uno piensa, sino también por muchas variables atribuidas a su unidad familiar. Definitivamente los grupos familiares unidos hacen que sus pacientes cardiópatas sean mucho más cercanos a pacientes sin la cardiopatía o sin el antecedente. Entonces, estudiar la familia de forma longitudinal
definitivamente le podría predecir a uno factores que podamos manejar a largo plazo y las pautas de cuidado que podamos tener. Ajustes psicológicos que se podían hacer, ellos proponían estos, o sea, una proporción considerable de niños experimentaba desajustes psicológicos según sus padres. Los estudios sobre ajuste psicológico autoinformado indicaban unos buenos resultados. Los estudios de calidad de vida sugerían una calidad de vida deteriorada por algunos niños, en particular para los de enfermedades cardíacas más graves. Y los informes de los padres sobre el desajuste psicológico están en relación con la gravedad de la cardiopatía y el trastorno del desarrollo que tuvieran. Entonces veían que los papás experimentaban miedo e incertidumbre hacia el futuro. Había una hiperresponsabilidad, fatiga y sobreprotección de los padres en relación a los papás no cardiópatas. Había un deseo incondicional de apoyo, pero era un segundo cuidador fatigado, y había un deseo de normalidad versus una conciencia de vivir condiciones particulares. O sea, el papá siempre tenía el sueño de por qué mi hijo no fue sano, en vez de aprovechar a su hijo que nació con esa dificultad y tratarlo como un niño sano. Había una incongruencia y pues ahí como en los datos, y era el apoyo psicológico que se pedía como a estos pacientes. Y se concluía en todos los estudios que definitivamente el apoyo de padres era crucial para todo el desarrollo psicosocial del paciente. Nosotros, digamos que de Colombia quise buscar como algo y no encontré sino este artículo que es de Bogotá, que lo hizo la Fundación Pinocho, que recordemos que la Fundación Pinocho es como la fundación sponsor, digámoslo así, o que sustenta a los pacientes de las brigadas de salud que hace la Fundación Cardiovascular de Bogotá. Es una cohorte grande, pero lamentablemente al final del estudio quedaron pocos pacientes. Ellos hicieron como un corte a un año, empezaron con 320 y terminaron con 112. Es una cohorte un poquito difícil de evaluar por lo que les decía. Ellos compararon lo que era anomalía de Epstein con heterotaxia, con interrupción de arco aórtico, con estenosis pulmonar, con síndrome de Williams. Tal vez son 5 grupos que entre ellos son bastante disímiles, pero ellos hicieron su estudio con esto y vale la pena, pues son estudios que en todo caso invierten tiempo, y lograron concluir que el 74% de los pacientes entre los 5 y los 18 años tenían una buena calidad de vida, y los puntajes de los padres eran un poquito menores en los dos módulos, tanto genérico como cardíacos. Las familias que tenían recursos suficientes, o sea, ya hablamos de la parte económica, como niveles más altos de apoyo social, afrontaban mejor la adversidad y eran pacientes que percibían mejor su calidad de vida. Aparecen luego miles de mediciones, estas digamos que me llamó la atención por el sitio donde se generó, ¿cierto? Pues la India, donde la medición de calidad de vida era esencial y también se basaba en muchos aspectos, que era el mismo triángulo que hablábamos, físico, psíquico, social, para hablar de la calidad de vida de los pacientes. Y había muchos factores concomitantes anexos. Básicamente concluían que los niños podían vivir igual siempre y cuando la afectación neurológica no fuera tan significativa. Ellos pusieron su base en la afectación neurológica final y concluían que los niños acianóticos los clasificaban en 2 grupos y a la larga eran mejores, y los cianóticos los clasificaban en 3 y a la larga tenían un poquito de menor calidad de vida. Ellos hicieron como todos estos informes. Ahí básicamente, si uno mira como los informes de los padres y los informes de los niños, en general son muy similares, pero estos padres son mucho más optimistas de los que son habitualmente los papás. Pues yo no tengo, a menos en el grupo uno no ve que el 100% de las mamás digan que mi hijo está perfecto, eso no es tan raro, pero en este grupo muchas de las mamás reportaron 100% de tranquilidad con todos sus hijos. No sabe uno exactamente qué grupo de cardiopatía fue la estudiada, porque esa no aparece en el reporte como tal. Sí era claro que los niños que tenían alguna cardiopatía crítica, o sea, estenosis aórtica severa, hipoplasia del ventrículo izquierdo, o sea, que requieren intervenciones neonatales tempranas, que eran ese 35% que hablábamos por allá, tenían un mayor riesgo de obtener puntajes más bajos en pruebas de inteligencia, en pruebas de rendimiento, en pruebas de discapacidad y en toda la afectación neurológica. Y la discapacidad mayor pues estaba vista en los pacientes con fisiología univentricular, y esas capacidades podrían ser afectadas para su calidad de vida y su elegibilidad para el seguimiento futuro. La severidad como tal de la cardiopatía no tenía tanto impacto en este grupo de pacientes. Pero ocurre que ya estos pacientes entonces tenían que crecer y volverse adultos, entonces teníamos que pasar por la transición ya difícil de por sí en los pacientes sanos, que era la adolescencia, pues si a eso le sumamos que era una cardiopatía, intervenciones y demás, pues le hacía un poquito más complejo.
Entonces se considera que es una fase crucial en la consolidación y empezaron a aparecer un montón de cosas con ejercicio, alimentación, nutrición, esquemas sexuales, un montón de riesgos que teníamos que empezar a afrontar y enfrentar a los niños para que tengamos, o a los niños no, a los casi adolescentes adultos, para que llevaran una mejor calidad de vida. Algunos de estos niños quedaban atrapados como en un círculo vicioso en el que el médico me dice que no corra, mi mamá me dice que no corra y pues yo no corro, entonces me vuelvo obeso, me alimento mal y se empezaba a generar una disrupción en la calidad de vida, pero que era provocada no solamente por el paciente, sino por todo el grupo, y ahí sí incluían al paciente, al personal médico como tal. Entonces la condición física se basaba como en todos estos factores, que últimamente se habla bastante pues como de la parte deportiva y el paciente univentricular y el paciente, perdón, cardiópata, y habían 5 parámetros de referencia: función, presión de la arteria pulmonar, evaluación del estado de la aorta, presencia de arritmias y la presencia de saturación en reposo y durante el ejercicio. Entonces los pacientes con características de alto riesgo, o sea que tenían disfunción ventricular, hipertensión pulmonar con disfunción derecha, aorta dilatada, que eran morados o tenían arritmias importantes, no debían participar en deportes competitivos. Eso no quería decir que no hicieran deporte, es distinto. Hablábamos básicamente como el tiempo que se somete a la actividad, la supervisión que tuvieron durante la actividad y el tipo de actividad que se realizara. Y si uno va y mira a sus homólogos, los compañeros, esto es una frase que dice el cirujano cardiovascular de Melbourne, que yo creo que en este momento Australia es uno de los líderes en corazón univentricular y ha mostrado estándares de sobrevida a largo plazo muy buenos. Él dice, si usted quiere tener un buen fontán futuro, dígale que haga ejercicio, y es la única forma que logra impactar en la calidad de vida del paciente cuando sea un adulto. Entonces, ¿se puede hacer actividad física? Sí, lo que hay que elegir es qué tipo de actividad física y cuánto tiempo. Entonces, todo eso, la actividad física se basaba en todo este montón de, como digámoslo, de objetivos: calidad de vida, predictor de superación, la cardiopatía del ejercicio no siempre se asocian a muerte súbita, y ahí está la individualización de cada paciente con respecto al ejercicio, y pues que deberíamos tener estrategias de medicina deportiva, o si no, nosotros ser buenos, digamos, unos buenos consejeros a la hora de mirar qué aspectos del paciente nos hacen retirarle qué actividad deportiva. Y se los cuento así como medio anécdota: antes de empezar el programa univentricular, que uno recibía mucho paciente de muchas partes, habían muchos colegas externos que realmente los pacientes univentriculares no se movían y tenían prohibido por escrito la actividad deportiva. ¿Eso está bien o mal? No, yo pienso que como todo en la vida tiene su lado positivo y negativo, pero realmente si uno quiere sacar a sus chicos hoy a ser adolescentes y adultos sanos, la actividad deportiva se tiene que promover. Obviamente es escoger qué actividad deportiva, no es como uno de los pacientes que tengo que su abuelo es boxeador y él quiere ser boxeador. Pues no, porque pues el boxeo no es la opción para un paciente univentricular que toma warfarina, pero obviamente hay estrategias deportivas que uno puede sugerir y tratar de promover en estos pacientes. En cuanto a la función ventricular, más o menos hablamos de este tipo de actividad de acuerdo a la función que tuviéramos. Mire que para hablar de restricción estamos hablando de fracciones de eyección bastante bajas y estamos hablando de deporte competitivo. O sea, el niño se puede parar, estar en su clase, caminar, montar en bicicleta 10-15 minutos, o sea, eso lo puede hacer cualquier paciente. Se les debe restringir la participación a los pacientes de forma competitiva cuando tienen hipertensión arterial pulmonar, cuando tienen dilatación de la aorta con una escorseta mayor de 3. Bueno, y aquí hacen como el conjunto de factores que en aras del tiempo pues no se los voy a mencionar. También hablan en cuanto a calidad de vida, la restricción que uno tiene que hacer de otros factores como viajes. Realmente no sé si a todos nos pasa, pero tenemos un poquito de mitos con respecto a la cirugía y cuándo se pueden desplazar en avión hacia sus sitios. Y cuando empieza a buscar neumotoras posoperatorio y neumomiastino posoperatorio, se encuentra de todo, desde el que no lo mueve 3 meses hasta el que lo deja ir al otro día con neumotórax. Entonces básicamente apareció pues la Asociación Médica Aeroespacial, que sugiere que uno de los pacientes, después de que los opera, pues puede dejarlos quieticos 2 a 3 semanas antes de montarlos a un avión. Pero es una recomendación, no es una obligación. De hecho, dentro de ellos mismos, que estuvieron 68 cirujanos, 44% recomendó que los pacientes esperaran un periodo prudente y ponen 42 días, pero un porcentaje digamos que no bajo, bastante alto, permitió que sus pacientes volaran y tenían hasta neumotórax, o sea, pequeñas líneas de aire, y tampoco pasó nada. O sea que es una cosa como más de concepción. Entonces,
¿Qué concluimos? Que el concepto de resiliencia, entendido como un proceso adaptativo positivo hacia una situación negativa y adversa, explica muchas de las diferencias individuales a las que enfrentamos el día a día. La importancia del apoyo social como una variable relacionada básicamente familia y paciente y entorno médico para que el paciente se adapte a su enfermedad y la aprenda a enfrentar. Todo lo que es apoyo multidisciplinario en terapias físicas, sociales, cognitivas, emocionales y soporte que podamos dar mejorará la calidad de vida en todos nuestros pacientes para que la educación sea lo más continua posible y menos disruptiva. Los avances en la cirugía definitivamente han cambiado la vida de estos pacientes. En los últimos 20 años, pues la historia natural obviamente no es lo mismo. Cuando yo empecé por aquí en el 2002, en donde a uno le decía, no, nació un bebé hipoplástico, ay, sí, qué pesar. Bueno, hablemos con la familia. A hoy que uno dice, no, le hacemos un híbrido, le hacemos un órgano, le hacemos trasplante. O sea, las opciones terapéuticas cada vez se van ampliando y las familias también se van informando, y eso se logra gracias a un equipo médico y a un equipo de enfermería y apoyo, donde nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueden cambiar el mundo. Bueno, hay unas fotos que hay que ir actualizando, por ahí hay unas personitas que ya no están con nosotros, pero que dieron un paso muy importante para que fuéramos lo que hoy somos. Todos los centros de cardiología deberíamos hablar un idioma muy parecido y deberíamos trabajar todos por lo mismo. Y definitivamente, creo que mucho de la calidad de vida depende de nosotros mismos como cuidadores. Esas son las reuniones que hacíamos antes de la pandemia, realmente tenemos que retomarlas, en donde no solamente nosotros como cuidadores respondemos las preguntas y dudas de los padres. Las preguntas que una mamá le hace a otra mamá no son las mismas que una mamá nos hace a nosotros como personal de salud. Así que es importante como permitir los espacios mamá de cardiópatas de alta complejidad para que entre ellos mismos vean que se puede crecer y se puede llevar una cardiopatía de una forma adecuada.